Bien, vamos entonces a... Nos quedamos entonces en el proceso de la tentación, ¿verdad? Ok. Acá, ¿verdad? En esto. Sí, pastor. Ok. Bien, no sé si se logra ver ahí. Sí, ¿verdad? La diapositiva. Sí, pastor, se logra ver. Sí, sí, se ve. Va. Bien, nos habíamos quedado que Satanás, ¿verdad? Siempre tuerce la palabra y eso es lo que él hace, ¿verdad? Y él trata la manera de decirle, mire, y no creo que sea tan difícil esto, no creo que sea pecado hacer tal cosa. Él es experto en torcer la escritura, ¿verdad? Porque inclusive en la tentación de Jesús que aparece en Mateo capítulo 4, le dijo, ¿verdad? Tírate, ¿verdad? Allá, y no dice que a los ángeles mandará, ¿verdad? O sea, lo que dice una verdad, ¿verdad? Pero se la dibuja, tiene, ¿cómo se llama? Objetivos perversos siempre. Y así sucedió en la tentación, que Satanás siempre tuerce la palabra. Él es el engañador, eso usted lo sabe, se viste como ángel de luz. Y él le dijo, no, no comáis de todo árbol del huerto, contra de todo árbol del huerto podráis comer. Alguien que me lea el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, para tener el contexto de lo que estamos hablando. Amén. Apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Siga adelante. No, hombre, Y, espere. Estamos en Génesis espera. capítulo 3. Ahorita. Ahí aparece Jetro y hay Moisés. Se me adelantó la página, ya no veo. Ah, ok. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaráis para que no muráis. Ok, ustedes pueden ver ahí lo que dijo Satanás, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? Dijo el Señor, ¿verdad? Menos del que está en medio, ¿verdad? El conocimiento del bien y el mal. Y no comáis de todo árbol del huerto, es lo que la serpiente le dijo como engañador. Entonces, cuando hablamos del proceso de la tentación, mis amados hermanos, no nos vamos a complicar. Hay duda, hay incredulidad, y sobre todo hay una acusación, ¿verdad? De un Dios que es un Dios egoísta. Así es de que ahí podemos ver que la duda entra por medio de Satanás, ¿verdad? Que se le acerca a la mujer, dándole a entender que Dios está ocultándole algo en el versículo 5, de ahí del capítulo 3. Hay incredulidad de la mujer porque Satanás siembra la duda, ¿verdad? Y viene la incredulidad del hombre o el ser humano, ¿verdad? En este caso la mujer, ¿verdad? No le creyó a Dios, sino a la mentira de Satanás. Lo que sucede hoy en día que muchos creemos, ¿verdad? La mentira del diablo, ¿verdad? Y no creemos la verdad del Señor. Eva estaba pensando, ¿verdad? En la muerte física, obviamente, pero Dios estaba hablando en el capítulo 2:17 de la muerte espiritual primero y luego la física. O sea, cuando le dice ciertamente morirás, estábamos hablando exactamente, pues, Eva entiende que era la muerte física, pero Dios había hablado que ciertamente morirás de la muerte espiritual. Yo le explicaba la vez anterior de los tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces, y luego acusar a Dios, ¿verdad? Que es egoísta. Entonces, Satanás le da a entender a la mujer que Dios no quiere, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? O darle, o de egoísmo, pues darle la gloria solamente a él en el versículo 6. Ese es el proceso de la tentación. Vamos a ver en este proceso de la tentación
¿Por qué Satanás tentó a Eva y no a Adán? ¿Verdad? Satanás no tuvo necesidad de llegar hasta Adán, que era la máxima creación, ¿verdad? Y es con quien Dios hablaba. Entonces, con meterse con Eva, pues ahí prácticamente logró sus objetivos. Entonces, Adán no fue engañado. A ver, Roberto, ya que tenés la palabra, 1 Timoteo 2:14. ¿Por qué se conoce el pecado de Adán? Si fue Eva la que fue tentada y si fue Eva la que pecó, que dice 1 Timoteo 2:14. Eva se vio, ¿verdad?, ante la tentación de ser como Dios. Ella fue la que pecó, ¿verdad?, en su primer momento. Adán tuvo la oportunidad, mis amados hermanos, de elegir, ¿verdad? Si comía del fruto de la mujer o no. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:14? Ahorita lo busco, pastor. Permítame. 2:14. Lo Dice, leo, pastor. y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, ¿quién fue engañada? Fue la mujer, ¿verdad? Porque por Satanás, ¿verdad? Pero Adán tuvo la oportunidad que le daba a la mujer o creerle a Dios, ¿verdad? Que le había dicho no comerás del fruto que está en medio del huerto. Entonces, por eso se conoce el pecado de Adán, porque Dios hablaba con el hombre, Dios hablaba con Adán, él tenía la responsabilidad. ¿Qué hubiese pasado si Adán no come? Obviamente la mujer hubiera muerto y pues yo pienso, no lo dice la escritura, pero yo pienso que hubiera dado otra ayuda idónea o otra mujer al hombre, pero el hombre quien tuvo la oportunidad de decidir, ¿verdad?, si tomar del alimento que Eva le estaba dando o creerle a Dios y obedecerle a Dios. Por eso, por su desobediencia, porque el trato era entre Dios y el hombre, es que se conoce como el pecado de Adán. Ese es el pecado de Adán. Por eso es que Pablo dice en una de sus cartas que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre salió el pecado. Entonces, porque se conoce como el pecado del hombre, el pecado de Adán, porque es con él quien Dios tenía un trato. Por eso usted en las dispensaciones, usted también ha visto la dispensación edénica. Y después de la dispensación edénica, usted ha visto la dispensación adámica. Entonces, ese es el punto, porque Adán es el responsable. Entonces, ese es el proceso de la tentación, hablando de la duda que sembró el enemigo, la incredulidad, ¿verdad?, de la mujer, y acusar a Dios de egoísta, ¿verdad? Y eso lo pueden ver también en otra parte allá de Pedro, ¿verdad?, que habla de la concupiscencia, ¿verdad?, de la mente, de los ojos, ¿verdad?, y la vanagloria humana, que son las cosas que llevan a la perdición al ser humano. Entonces, pero Dios desde la tentación, desde la caída del hombre, también había una promesa, ¿verdad? Dios, desde Génesis 3:15, que usted lo tuvo que haber visto en doctrina, aparece la primera promesa mesiánica, ¿verdad? Ya vimos también una lámina ahí que donde estaba Jesús en el Génesis, ya vimos alguna diapositiva de eso. Entonces, la gran promesa, ¿verdad? Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3:15, una promesa mesiánica que hablaba acerca de el golpe mortal cuando Cristo vendría, que terminaría, ¿verdad?, completamente. Ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido la condenación. Obviamente es para todo aquel que le recibe al Señor. Entonces, esta promesa mesiánica se cumple, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo, en Dios el Hijo, cuando Él viene en su primera venida. Entonces, esta es la primera promesa mesiánica. Aquí está la promesa de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre tus simientes, simbolizando la descendencia espiritual, ¿verdad?, de Satanás. A ver, Cristian Cepeda, léame Juan 8:44. Juan 8:44. Permítame un momento, hermano. Dios le bendiga, hermana Mirna. Hola, hola, hermana Mirna. Amén. ¿Sí? Amén. Dígame, ahorita estamos en la clase ya. Ajá, pero tiene que entrar a Zoom usted. Le voy a mandar el link. Ok, de acuerdo.
Vaya. Vaya, hermana, solo dele clic ahí al link y va a entrar inmediatamente. Ok, hermanos, ¿qué dice Juan 8:44? Veamos, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, cuando dice entre tu simiente, es simbolizando la descendencia espiritual de Satanás, ¿verdad? La descendencia de la simiente de la serpiente. A ver, 8:44, ¿qué dice? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablaba mentira, de suyo hablaba, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Ok, ¿y qué Efesios 2:2 qué dice? ¿Alguien que lo tenga por ahí? Amén. Mientras tanto, vamos a hablar de la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, los que están dentro de la familia espiritual de Dios. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que cuando habla de la simiente te aplastará la cabeza, es una herida mortal, pero tú le morderás en el talón, es una herida, ¿verdad? Que es la muerte, la crucifixión de Jesús, pero ya vamos a ver que la muerte no le detuvo. Entonces, o sea, él, una persona entre la simiente de la mujer, Cristo, ¿verdad? El cual golpearía mortalmente la cabeza de Satanás en la cruz y al final destinándole a la condena eterna. ¿Quién tiene Efesios 2:2? Amén, hermano. Amén, pastor. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, el enemigo, Satanás. Recuerde que él es el enemigo que siempre se ha opuesto pues al evangelio, siempre se ha opuesto a las cosas espirituales. Y cuando habla ahí, ¿verdad? Que tú le morderás el talón o tú le dirás el calcañal, esa es otra la versión Reina Valera, entonces haciéndole sufrir, ¿verdad? Allá en la cruz del Calvario, una herida que no es mortal, ¿verdad? Porque él no murió, quien murió fue Jesús el hombre en la cruz, pero él en espíritu no murió realmente, sino que él dice que descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Eso dice allá la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, él cuando dice que tú le morderás el talón, ¿verdad? O tú le herirás el calcañal, está refiriéndose a Cristo y todos los padecimientos que iba a tener, producto de Satanás que quiso llevarle hasta la cruz, ¿verdad? Creyendo él que al hacer eso, pues terminaría con todo ese programa de Dios, ese plan de Dios. Entonces ahí vemos la promesa mesiánica. Aquí vamos a ver el desarrollo del pecado. Ponga atención a esto en el capítulo 4. A ver, vamos a pedirle a otro hermano por ahí, mi hermano Rafael Rivera, por favor, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y vamos a ver poco a poco, estamos viendo hoy el desarrollo del pecado, ¿verdad? Esta primera parte del pecado, cómo sucede, pues ya no solamente el pecado original, porque el pecado allá de Adán y Eva se conoce como el pecado original, ¿verdad? Que se lleva pues en la sangre. Ya vamos a ver acá el desarrollo del pecado, la maldad del hombre, cómo se va desarrollando la maldad. Veamos, el capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. ¿Sigo, pastor? Sí, siga. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la... Y si no Ok, hicieras el bien, pecado está a la está a puerta, la dejémoslo hasta puerta. ahí, ¿verdad? Si Ajá. no hicieres bien. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, si hicieres bien serás recompensado. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y eso es lo importante que debemos de entender en esta hora. Pregunto acá de los que están acá en la clase, mi hermano Oliver Rodríguez, ¿qué considera que fue el pecado? Cuando dice el Señor, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y como estamos viendo el desarrollo del pecado, ¿a qué se está refiriendo ese pasaje? ¿Cómo lo interpreta? ¿O cómo considera usted cuál fue el error de las ofrendas? El problema, pastor, ahí fue de que Caín le llevó prácticamente cualquier cosa o quizás lo que le sobraba. Entonces Abel le llevó lo mejor que él tenía. O sea, el corazón de Abel estaba con la idea, con la intención de agradar a Dios en darle lo mejor a él. Y fue lo que no tuvo Caín. Ok, gracias, hermana Malena Méndez. ¿Está de acuerdo en ese argumento? Malena Méndez. ¿Está de acuerdo en lo que acaba de decir mi hermano? Pastor, buenas tardes. Yo pienso, pastor, que ahí es como que celos, ¿verdad? Y pienso que Dios no ve con agrado la ofrenda que le lleva Caín a él. Y yo pienso que es el primer asesinato que hay en la Biblia, ¿verdad? Ok, bien. Pregunto, hermanos. Bueno, más bien les explico. Fíjense que hay algunos que argumentan en relación a este pasaje, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios sí vio con buenos ojos la ofrenda de Abel? Hay muchos que argumentan, y les se los explico yo, que argumentan que Caín llevó lo que Dios no había pedido, ¿ya? Lo que Dios no había exigido, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ya vimos nosotros que cuando Adán y Eva pecaron, pues fueron cubiertos, ¿verdad? Dice la Escritura, por pieles, obviamente que él mató, ¿verdad? O derramó sangre, pues, y mató unos animales, y con eso los vistió, con eso cubrió el pecado. Entonces algunos piensan y dicen que la ofrenda de Caín no era lo que Dios había pedido. Dios había pedido un sacrificio, ¿verdad? Que de un animalito, que sea sangre. Y él llevó de lo mejor del fruto, de las hortalizas, de las verduras, de las frutas. Entonces, pero Abel llevó el corderito. ¿Qué dice, hermano, a Carlos Aranzamendi acerca de esa postura? ¿Considera usted que era lo que Dios había pedido o lo que Dios no había pedido por tal rechazo que hace con Caín de su ofrenda? Sí, pastor, me parece de que sí, sí tiene relación eso, que realmente no era lo que Dios había pedido en sí, aunque definitivamente cualquiera podríamos ponernos a pensar que realmente Caín dio lo mejor que tenía, pero realmente él no recapacitó y no pensó en realmente lo que Dios realmente le estaba pidiendo realmente de corazón. Él dio lo que tenía, pero no lo que Dios le estaba pidiendo. Y por eso me parece que sí tiene bastante que ver que no le entregó la ofrenda requerida por Dios. Hermano Héctor Mejía, ¿y usted qué opina de esta postura? ¿Considera también igual? ¿Será que Sí, Dios no hermano. había pedido fruta? Sí, hermano, allí la verdad es que pues sí, Dios lo que pedía era digamos lo que es en el sacrificio de que es la sangre, ¿verdad? Entonces, sí, para mí es lo correcto que él hizo Abel. Ok, pues. bien, hermanos. Gracias, hermano Héctor. Bien, para que usted vea que algunos de nosotros también manejamos esa postura en que no llevaron lo que Dios pidió. Entonces, las dos posturas que existen en relación a la ofrenda de Caín y Abel tienen que ver con eso. Algunos piensan que Caín no llevó lo que Dios pidió y otros piensan que Abel sí pidió lo que Dios llevó. Pero por otro lado, otros piensan, como dijo el primer hermano que habló, que es una actitud del corazón. Ahora bien, es muy pronto para ver lo que Dios había pedido. En el libro del Éxodo y Levítico aparecen acerca de las leyes, ¿verdad? De los sacrificios. Allá lo vamos a ver en Levítico. Pero
allá en Levítico, el Señor establece los tipos de ofrenda, los tipos de sacrificios, y entonces ahí establece, hay algunos que tienen la posibilidad de dar un becerro, hay otros que tienen la posibilidad, ¿verdad?, de dar otro tipo de ofrenda. Había ofrenda de granos, había ofrenda de harina, flor de trigo. Entonces, vemos que Dios recibe, ¿verdad?, todo tipo de ofrendas, ¿verdad? Y realmente, pues, él quiere dar todo tipo, o sea, quiere y acepta cualquier tipo de ofrenda. Pero ya le doy la palabra, hermana Margarita, pero es una actitud del corazón, es lo más importante, hermanos. Eso sí, yo quiero dejarlo muy claro. Aunque algunos piensan que no es lo que Dios había pedido en ese momento, cuando usted lee detenidamente el capítulo 4 que nos leyó el hermano, vemos allí que dio de lo mejor. Si gusta, puede leerlo a partir del versículo 4, mi hermano que tenía ahí la lectura. Allí dice de que dio de lo mejor, él dio, quiso agradar a Dios con lo mejor que tenía, y a lo mejor pues muchos de nosotros hoy en día también damos lo que nos sobra, damos lo que tenemos al paso, damos lo que nos encontramos en la bolsita, o sea, y cuando el apóstol Pablo para la iglesia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, y es porque usted ya debe de traer una proposición en su corazón para darle al Señor, ¿verdad? Algo a lo que usted tiene. Siempre he dicho yo que no, Dios no solamente quiere dinero, quiere tiempo, ¿verdad? El sacrificio del poder entregarle un servicio a Él, de poder entregarle un tiempo a Él. A ver, hermana Margarita Portillo, denos su aporte ahí en relación a esto. Sí, pastor, también está aquí en Génesis 3:17, donde dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pienso, pastor, de que, o sea, Dios ya había maldecido la tierra y Caín escogió lo que Dios ya había rechazado por causa del pecado. Ok, ¿qué dice? ¿Quién más? Quiero ver. Hermana Ana Rodríguez, que levantó la mano por ahí. Pastor, bueno, yo estaba leyendo hoy por la tarde el capítulo ese donde habla sobre Caín y Abel, y estaba leyendo de que ahí dice de que Caín ofreció la ofrenda, pero de una manera religiosa. En cambio, Abel lo hizo con fe. Sí, ok, gracias, correcto, pero volvemos al mismo punto, ¿verdad? Que es una actitud del corazón, es algo que nace en su corazón y no es algo obligado, no es algo como un compromiso, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque ahí estamos viendo acerca de las ofrendas. Veamos un poquito de las tipologías que hay acá de estos personajes en Caín y Abel. Caín, mis amados hermanos, significa hijo de adquisición, y es un tipo del hombre material, terrenal y de las obras malas. Por eso es que ya vamos a ver las posturas acerca de los hijos de Dios, que dicen que es la descendencia de Caín, es la descendencia mala, es la descendencia maligna, ¿verdad? Es la descendencia terrenal, es la descendencia material, es la descendencia de las malas obras. Y Caín, así como tipifica Caín, ¿verdad? Un hombre material, un hombre terrenal, un hombre de malas obras, obras malas. Abel significa exhalación, ¿verdad? Lo que asciende, ¿verdad? Y es un tipo del hombre espiritual, de buenas obras. Abel es un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces, sin haber cometido, ¿verdad?, ninguna falta, pues se hizo el primer homicidio, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, la expresión que dice ahí en capítulo 4, que la sangre de tu hermano clama a mí, implica, mis amados hermanos, la señal, ¿verdad? Implica prácticamente por venganza, ¿verdad? Recuerde que Dios dice, mía es la venganza, ¿verdad? Solo Él es quien puede tener venganza, porque de él es. Entonces, la señal de Caín, la que le pone, ¿verdad? Es una especie de marca, ¿verdad? Sino o sea, no es una especie de marca como algunos han pensado, no es algo que usted crea, ¿verdad? Como en el Apocalipsis, que dicen que le van a poner en la frente o en la mano, ¿verdad? Literalmente. Entonces, si no, es una especie de marca, ¿verdad? Una especie de señal para asegurar la protección, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Así que sobre su vida. Leamos 4:15 ahí, mi hermano Francisco Landaverde, 4:15 de Génesis, y leamos ahí mi hermana Gabriela Guardado, Lucas 11:51.
A ver, tenemos las dos citas. Sí, buenas tardes, pastor. Sí, ¿Me oye? dígame. Ok, 4:15 de Génesis. Sí. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ok, ahí aparece que puso una señal, ¿verdad? No una especie de marca, ¿verdad? Como algunos piensan, ¿no? Una señal para asegurar la protección de la misericordia de Dios. Lucas 11:51, hermana Gaby. Amén. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Sigo. Vuelvo a leer, que no le entendí ahí, por favor. Espérame. 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ok, lo que quiero resaltar en ese pasaje que acabamos de leer es que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, toda la va a demandar el Señor, toda la va a demandar Dios. Por eso es que Él es, cuando le dice, la sangre de tu hermano clama a mí, ¿verdad? Y es porque de Él es la venganza, Él es el único que puede, pues, vengarse, ¿verdad? De aquello que han hecho a otra persona. Entonces, Él es quien pasará factura en aquel tiempo acerca de este tipo de acontecimientos en el desarrollo de el pecado. De acuerdo a la tradición, se cree que Adán y Eva, ¿verdad? Según la tradición, tuvieron 33 varones y 28 hembras, ¿verdad? Eso es de acuerdo a la tradición, no es algo que la Biblia, pues, asegure. La Biblia solo dice que la descendencia de Adán, ¿verdad? Ellos tuvieron hijos e hijas, no dice un número en específico. Bien, vamos a pasar a Génesis capítulo 6, un poco rápido, porque aquí vamos a ver esta parte. No sé quién fue el hermano que nos preguntó la vez anterior, pero hoy vamos a ver acerca de quiénes son estos hijos. A ver, hermano Saúl Pacheco, léanos por favor Génesis 6, Amén. 1 en adelante. Amén, hermano. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ok, hermanos, hermano Saúl, dejémoslo hasta ahí, la lectura. Bien, hermanos, la vez pasada me preguntaron acerca de este capítulo 6, que son de los que más controversia causan. Sin embargo, recuerden que la Biblia es su propio intérprete. Ya hay 3 posturas acerca de estos hijos de Dios que aparecen en el capítulo 6. Aquí dice quiénes son los hijos de Dios.
Aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bien, póngame atención. Hay tres posturas en relación a quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6. Esto espero yo que lo pueda entender y sacar su propia conclusión. La primera postura, hermanos, acerca de quiénes son estos hijos de Dios es que los descendientes de Set son los hijos de Dios y los descendientes de Caín son las hijas de los hombres. Entonces, los descendientes de Set son los hijos de Dios y los descendientes de Caín son los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Entonces, esta postura que aparece acá, que es la primera que usted está viendo, es esa, que se refiere a seres mortales, se refiere a seres, ¿cómo se llama? Humanos, ¿verdad? Entonces son los descendientes de Set. ¿Y por qué sostienen esta postura? ¿O cuál es el único o mayor argumento que tiene esta postura? Y algunos de ustedes también así la conocen. Y es de que Mateo 22:30 dice que los ángeles, que cuando nosotros pues lleguemos al cielo, los ángeles seremos como los ángeles, y los ángeles no se dan en casamiento. A ver, vamos a pedirle aquí a mi hermano Rafael Rivera que nos lea Mateo 22:30. Ponga atención a esta postura o esta definición, porque ahí tiene que usted sacar su propia conclusión. Entonces, la primera postura es que son los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Y el argumento principal está en Mateo 22:30. ¿Qué dice, hermano Rafael? Amén. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos. Ese es Mateo 22:30. Perdón, 23:30, está 22:30, perdón, pastor. Ajá. Estaba leyendo el otro capítulo. Y dice, por 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sigo? Ok, perfecto. El argumento para esta postura de que los descendientes o los hijos de Dios son seres humanos es porque dijo el Señor en Mateo 22:30 que cuando sea la resurrección serán como los ángeles, no se darán en casamiento, ¿verdad? Entonces dice la postura que no pueden ser seres espirituales porque cuando estemos en la resurrección, cuando estemos ya resucitados, los cuerpos nuestros no van a ser estos cuerpos materiales. Y allá ni se dan en casamiento, ni se dan, ¿verdad? Ni van a tener relaciones. Entonces no puede estar hablando de seres espirituales. Entonces se refiere a la descendencia de Adán en Set, ¿verdad? Que eso dice en el capítulo 5 acerca de los descendientes de Set, ¿verdad? Si gusta lo vamos a leer allá. Búsqueme ahí el Génesis capítulo 5. Se lo leo yo. Dice el capítulo 5, miren. Este es el libro de las genealogías de Adán, el día en que creó creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, a la semejanza de quien nació este hijo, a la semejanza de Adán. Ya no era a la semejanza de Dios, porque la semejanza de Dios la habían perdido en su moralidad, la habían perdido producto del pecado en el capítulo 3 de Génesis. Ok, entonces dice, conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ese es el hijo que le nació a Adán y Eva, ¿verdad? Luego pues que había sido desterrado Caín y Abel. Bien, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos, hijas. Entonces ahí vemos la descendencia de Adán y ahí vemos que Set fue el hijo de la descendencia de Adán, ¿verdad? Por eso es que se dice que esos hijos de Dios son la descendencia por el lado de Set
una descendencia obediente, una descendencia moral, una descendencia con principios. Entonces, ese es el argumento que tiene esta postura de los descendientes de Set. El problema que tiene esta postura es de que solo tiene un versículo bíblico y ese versículo bíblico no está hablando acerca, ¿verdad?, de esos hijos de Dios que son, ¿cómo se llama?, que son seres morales o que son seres humanos. Y sobre todo cuando dicen que son la descendencia piadosa de Set, recuerden que después del capítulo 3 de Génesis, ya el pecado, por eso vimos el desarrollo del pecado en una lámina, ya el pecado había venido pues sucediendo y se había incrementado ya en extremo. Entonces, toda la descendencia de Adán después de la caída, todos nacemos en pecado. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese es el primer argumento, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con esta postura, ¿verdad? Que son la descendencia piadosa de Set. Y solamente tienen ese argumento de Mateo 22:30, en el cual dice que en aquel día no se darán en casamiento, ¿verdad? Eso dice Mateo 22:30. Hay otra postura, mis amados hermanos, y es la postura de que son poderosos gobernantes, ¿verdad? Esa segunda postura de que son poderosos gobernantes solo se refieren, ¿verdad?, que de esta raza, ¿verdad?, esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sale una generación, como dice acá, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sus mujeres. Pero mire lo que dice ahí. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres y les engendraron. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ese es el punto para esta postura, que fueron poderosos gobernantes. Y al tener esta postura que fueron poderosos gobernantes, eso significa que como fueron poderosas personas o gobernantes, salen literalmente de una unión, ¿verdad?, natural entre un hombre y una mujer, seres humanos, y produjeron, más bien dicho, una generación de poderosos gobernantes. Entonces, eso es lo que piensa, ¿verdad?, en esta segunda postura, que son poderosos gobernantes, que son hombres solamente de renombre, que son personas pues que tuvieron una gran responsabilidad en aquel momento y sobre todo pues desarrollaron una generación, ¿verdad?, de poderosos gobernantes. Eso es lo único que sostiene esta postura, que no es muy conocida por muchos, tampoco aceptada por la mayoría porque muy pocos la reconocen, pero existe una tercera postura. Entre la primera y la tercera, ahí es donde está prácticamente el problema, ¿verdad? La división acerca de quiénes eran estos hijos de Dios. Yo le voy a explicar esta tercera postura para que usted tenga suficientemente argumentada su respuesta para efectos de su parcial y para efectos de su conocimiento. La tercera postura que vamos a ver es que estos descendientes o estos hijos de Dios eran ángeles y eran ángeles caídos y eran demonios, ¿verdad? Entonces, el argumento de la primera postura de que no pueden ser ángeles porque dicen que los ángeles no se dan en casamiento, pero allí dice que no se darán en casamiento, no estarán en una relación matrimonial, pero no dice que no tienen, ¿cómo se llama? No tienen forma de reproducirse, llamémoslo así. Porque si usted ve en toda la escritura, cada vez que se refiere a ángeles, dice que son en su sexo varones. Nunca ha visto en la escritura que hay ángeles que sean mujeres. De hecho, hay una postura, ¿verdad?, acerca de Dios, si usted la ha oído tal vez, que existe que Dios tiene esposa, ¿verdad? Que Dios tiene esposa allá. Eso es de las cosas que usted puede ver. Entonces, ¿a qué quiero llevarle yo?
que en la Biblia usted va a encontrar que los ángeles siempre aparecen en un sexo masculino, siempre aparecen como una sexualidad masculina, como varones, siempre aparecen como varones, siempre se le apareció un varón, ¿verdad? Rayando el alba y esto y lo otro, siempre son masculinos. Entonces, la tercera postura dice que estos hijos de Dios que aparecen en Génesis capítulo 6 son ángeles, pero obviamente son ángeles caídos, son demonios. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos bíblicos acerca de esta postura? ¿Cuáles son los argumentos que nosotros podemos encontrar en la Biblia? ¿Verdad? Y vamos a ver algunos argumentos, hermano, porque la Biblia es su propio intérprete. Vamos a ver algunos argumentos para que usted vea, ¿verdad? ¿Cuál es la postura que tiene mayores argumentos bíblicos? Y yo le voy a enseñar algunos ahora. Entonces, esta postura que son ángeles caídos, en primer lugar, quiero que y quiero que usted vaya leyendo y vaya anotando, aunque le va a quedar grabada esta clase. A ver, Andrés Hernández, búsqueme, por favor, Hebreos 1:14. Hermana Mónica de García, búsqueme Job, capítulo 1, versículo 6. Mi hermana María Verónica Galdame, búsqueme, por favor, Job 2:1. Anote todos estos pasajes, ¿verdad? Hermano Oscar, anóteme, búsqueme, por favor, Job 38:7. Ya le di Hebreos... no va. Sí, ya le di Hebreos 1:14 a alguien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, a mí me lo dio, pastor. Ok, búsqueme, por favor, Max Hernández, Marcos 16:5. Mi hermana, que no logro verle aquí, Silvia Noemí, dice. Silvia Noemí, búsqueme Génesis 19, del 1 al 5. Bien. Comencemos a estudiar esta postura, hermanos, ¿verdad? Y saquemos la mejor conclusión. Bien, lo primero que debemos de entender que esta postura dice que son ángeles, ¿ok? En primer lugar, porque la palabra o la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre se refiere a seres espirituales. Es el primer argumento. Cada vez que la Biblia habla de hijos de Dios siempre se refiere a seres espirituales, no seres humanos naturales. Pedro García, por favor, también búsqueme ahí, ahorita que se me acaba de venir el pasaje en la escritura, Juan 1, 12 y 13, téngamelo listo por ahí. Bien, empecemos. En el Antiguo Testamento aparece la frase hijos de Dios refiriéndose a ángeles. A ver, primero, Job 1, 6. Amén, pastor. Vamos algo rapidito, téngame la lista rapidita, el versículo para que avancemos, hermano, porque necesito avanzar en el material. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, hermana Mónica, gracias. Ahí empecemos, ¿verdad? Los hijos de Dios que aparece ahí en la escritura, esa frase en el Antiguo Testamento siempre se refiere a ángeles. Y el primero de ellos que dice que vinieron los hijos de Dios y también entre los cuales vino el enemigo, vino Satanás. Está en un contexto de ángeles. Allá se está refiriendo en el cielo. A ver, ¿qué dice 2:1? De Job. Job 2:1. ¿Sí? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ok, estamos hablando de seres espirituales allá en Job. ¿Qué dice 38:7? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok, se está refiriendo también a los ángeles, ¿ya? En el Antiguo Testamento vemos que la frase hijos de Dios solamente se refiere a seres espirituales y se está refiriendo a los ángeles. A ver, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice acerca de los seres espirituales? A ver, Juan primero, 1, 12 y 13. Amén, pastor.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, son seres espirituales también. Juan 1, 12 y 13 dice que no son, ¿verdad?, engendrados por voluntad humana, ni por carne, ni por una relación, ¿verdad?, sexual entre seres humanos, ¿verdad?, sino que es una relación personal, como dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, otro argumento que cuando dice Juan 1, 12 de seres espirituales, de los hijos de Dios, se está refiriendo a una naturaleza espiritual y es nuestra nueva naturaleza, la cual tendremos allá en los cielos con cuerpos glorificados y que seremos como los ángeles. A ver, Hebreos 1:14, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Bien, pastor, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ok, se está refiriendo a ángeles, que son aquellos personajes que están al cuidado de los creyentes. Eso dice Hebreos 1:14, ¿verdad? Se está refiriendo a ángeles también en Hebreos. Entonces, podemos ver, en primer argumento es que son ángeles caídos, ¿verdad? Y que la frase hijos de Dios siempre se refiere a seres espirituales, ¿verdad? A ángeles caídos. Bien, sigamos entonces en cuanto a esta postura. Marcos 16:5. Estos ángeles, estos seres espirituales, en el Antiguo Testamento podían tomar, ¿verdad?, formas humanas. Y hay muchos pasajes, como los ángeles que visitaron a Abraham, como los ángeles que visitaron a Sodoma y Gomorra, allá a Lot, ¿verdad? Y cómo es que podían comer, podían tomar formas corpóreas humanas, podían humanizarse, por decirlo así, ¿verdad? Era algo que podían hacer en el Antiguo Testamento y que después ya no se les permitió hacer. Ya vamos a ver por qué sucedió eso. A ver, ¿qué dice Marcos 16:5? Amén. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. No le oí, como dijo. Marcos 16:5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, sí, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ok, ahí pueden ver, vieron a un joven ya, en la aparición de un ángel, ¿verdad? Frente a las mujeres en el sepulcro, a los que llegaron temprano a ver la tumba del Señor. Y pueden ver ustedes que un joven siempre es un sentido varón, ¿verdad? Y siempre de un género masculino y tomaban formas corpóreas, ¿me entienden? Entonces, podemos ver nosotros, permítame que se me quiera apagar la computadora. Espera. Bien, entonces podemos ver que podían tomar formas corpóreas y usted lo puede ver, las apariciones pues, de estos ángeles allá en el Antiguo Testamento, como le vuelvo a repetir, se le aparecieron a Abraham, se le aparecieron a Jacob, se le aparecieron también, ¿cómo se llama?, a otros personajes como Lot. Entonces, podían tomar forma corpórea. Ahora bien, ¿por qué decimos, vaya, léame por favor, Gabriela, ahí el capítulo 6 de Génesis, de corrido, desde el versículo 1 al 7, y ponga atención en lo que va a decir ahí. Porque el versículo 5 y 7, donde aparece, ¿verdad?, que hay una referencia a una descendencia, eso está ligado a Génesis capítulo 6 del 1 al 4, tienen un contexto. Bien, ¿qué dice del 1 al 7 directo? Okay, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el
con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ok, ustedes pueden ver que el castigo por el cual vino el diluvio tiene que ver por la maldad, ¿verdad?, que sucedió de esa relación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Porque Dios decide raer de sobre toda la tierra a toda esa generación. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la maldad? ¿Qué fue la aberración que cometieron? A ver, ¿quién tiene Génesis 19, el 1 al 5? Se lo di a alguien, ¿verdad? Sí, ahorita, hermano. Dígame. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó y recibiéndolos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos dejemos hasta ahí la lectura. Usted puede ver ahí cómo los ángeles llegaron donde Lot, y las personas que están alrededor de Lot quisieron tener relaciones sexuales, ¿verdad?, con los ángeles, ¿me entiendes? Entonces, esa era la magnitud del pecado, la magnitud que estaba en ese momento de Sodoma y Gomorra. Pero también vemos ahí en Génesis 6, en el versículo 5 al 7, que Dios decide raer de sobre toda la tierra, ¿verdad?, todos los seres humanos, excepto la familia de Noé, por el pecado que habían cometido. ¿Y cuál fue el pecado? El pecado fue que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les nacieron, ¿verdad?, hijos, ¿verdad? Y esta descendencia fueron los nefilines que habla la escritura, o sea, personajes de renombre. Ok. Ahora, ¿qué dice esta postura acerca de que son ángeles caídos? Que son los demonios que podían tomar forma corpórea, que podían tener relaciones sexuales, ¿verdad?, con las mujeres terrenales, y de esta generación salió una raza totalmente que era una aberración para Dios, ¿verdad? Era la unión, por eso que no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, ¿ya? O sea, ahí puede ver usted la diferencia entre lo espiritual y lo que es carnal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos ángeles caídos no siguieron produciendo otra generación? Tome en cuenta lo siguiente: cuando vimos acerca de la promesa mesiánica de Dios, allá en Génesis 3:15, el enemigo siempre ha querido destruir, desde Génesis 3:15 hasta la cruz del Señor en la primera venida, el enemigo siempre había querido destruir la simiente de la mujer, porque de la simiente de la mujer vendría, mis amados hermanos, el Mesías. ¿Estamos de acuerdo en eso? De la simiente de la mujer vendría el Mesías, y por lo tanto, lo que quería el demonio, lo que querían los demonios, lo que quería Satanás, era ¿cómo se llama? ¿Cómo poder decir? Era torcer, ¿verdad? O de alguna manera intervenir, ¿verdad?, en la simiente de la mujer, y tratar de, se me va la palabra que le quiero decir, tratar de... Como contaminar la raza. Eso. Contaminar, ¿verdad?, la simiente de la mujer, ¿verdad? Contaminar la descendencia de la mujer. Entonces, el enemigo siempre ha querido eso para que el plan de Dios, para que el decreto divino no se cumpla, no se lleve a cabo. Por tal motivo se cree que esos hijos de Dios se relacionaron, porque dice que cuando los hombres, ¿verdad?, se multiplicaron, y la maldad obviamente se multiplicó también, obviamente pues los hijos de Dios quisieron contaminar, ¿verdad?, la sangre, ¿verdad?, la simiente de la mujer, para que ese Mesías no viniese. Ok, pero ¿por qué no siguieron teniendo relaciones? Parece ser, mis amados hermanos, que la respuesta que por qué no se volvieron a multiplicar o por qué no volvieron a tener una relación con mujeres, los demonios o los ángeles caídos, es porque el Señor los puso en prisiones y están encadenados hasta el día de hoy, esperando, ¿verdad?,
el día final cuando sean lanzados al lago de fuego. ¿Y dónde aparece esa postura o ese argumento bíblico? Vayamos a Judas, a ver mi hermano Oscar, Judas, versículos 6 y 7, solo tiene un capítulo. Y también mi hermano Pedro García, que lo veo por ahí, búsqueme segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Parece que Dios encerró a estos ángeles caídos, a estos demonios, en prisiones de oscuridad para que no siguieran pervirtiendo más, ¿verdad? La simiente de la mujer o la generación, ¿verdad? O la humanidad, llamémoslo así. ¿Qué dice Judas 6:7? Allá antes de Apocalipsis está Judas, hermano. No lo he encontrado todavía, pastor. ¿Puedo leerlo? Ok. Amén. 6 y 7 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, y las cuales de la misma manera que ellos hubieron fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, fíjense que dice que estos ángeles que no guardaron su morada, dice que fueron encarcelados, fueron llevados en prisiones, porque al igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿qué quería hacer Sodoma y Gomorra? Querían tener relaciones sexuales con varones, con los ángeles, de hombre a hombre. Entonces son aberraciones de lo que la misma Biblia en Romanos habla, de que torcieron, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? De hombre con mujer, sino que querían tener relaciones homosexuales. Entonces, así como aquella situación de Sodoma y Gomorra estaba en contra de la voluntad de Dios, así también estos ángeles caídos estaban en contra de la voluntad de Dios, que se unieran, ¿verdad? Con las hijas de los hombres, que tuvieran relaciones sexuales con las mujeres, ¿verdad? De la raza humana, siendo ellos ángeles, demonios, ángeles caídos. Entonces, dice que están guardados en prisiones, ¿verdad? ¿Qué dice segunda carta de Pedro 2, 4 y 5? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, usted puede ver que estos ángeles están preservados para el día del juicio y ser lanzados al lago de fuego. Bueno, hay una postura en Apocalipsis que dice que van a ser desatados para llevar tormento en la gran tribulación, pero eso es un argumento discutible todavía. Pero lo que sí asegura la Escritura, que hay prisiones de oscuridad, que hay, ¿verdad?, unos espíritus encarcelados, que hay unos ángeles caídos, que hay unos demonios encarcelados, y Judas dice que fue porque no guardaron su dignidad, porque torcieron, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y Pedro también dice ahí que ellos, ¿verdad?, por no obedecer, ¿verdad?, a lo que Dios dice, también están en prisiones. Ahora bien, vamos a otro pasaje de la Biblia. Le voy a pedir aquí a mi hermana, a mi hermano, bueno, Melvin Arias, dicen. Hermano Melvin Arias, léame por favor, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y vamos a ver un argumento aún más poderoso en cuanto a la resurrección de Cristo, que dice que cuando Él muere en la cruz y luego resucita el tercer día, ¿qué hizo en esos 3 días? ¿Qué pasó? La primera carta de Pedro nos dice qué hizo Jesús. Y veamos qué es lo que dice, hermano Melvin. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hágame el favor y léame desde el 18 quizás para que entender de qué se está refiriendo. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok, mire, muerto en la carne, allá en el madero, en la cruz, pero vivificado en espíritu. Ok, no se preocupe por el receso, que les voy a dar siempre los 15 minutos. Ok, dice allá, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok, ¿qué dice el 19?
En el cual también En el fue- cual, o sea, cuando dicen el cual, o sea, en el espíritu, el cuerpo fue llevado, ¿verdad?, de esa cruz, ¿verdad?, del Gólgota hacia el lugar del sepulcro, ¿verdad? Ese fue el cuerpo físico, pero en el espíritu, el Señor, o sea, Dios el Hijo, ¿a dónde fue? Léame el 19 y 20. en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los Dice que él fue, descendió y predicó a los espíritus encarcelados. En el espíritu fue él, ya, en una forma espiritual, no fue en una forma humana, carnal, material. Siga. los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Ponga atención. Ellos están presos porque allá en los tiempos de Noé cometieron alguna falta por la cual el Señor los tiene allí. Ajá. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ok. Vaya, vea, ponga atención en esto. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, 19 y 20? Dice que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, el hombre quedó ahí, el cuerpo, pero él en su espíritu, que no muere, obviamente es eterno, dice que él descendió a donde estaban las prisiones de oscuridad a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Son estos que aparecen, ¿verdad? Que en los tiempos de Noé hicieron desobediencia y por los cuales vino el diluvio. ¿A qué fue el Señor? A predicarles. Y el término en griego, el predicarles, no se refiere a predicarles como usted y yo predicamos o como Jesús predicó, ¿verdad? En su ministerio, ¿verdad? Público, sino que lo que llegó, la palabra predicación es proclamación, la palabra predicación es anunciación. Entonces, ¿a qué descendió el Señor? Descendió a las prisiones donde están esos demonios, esos espíritus encarcelados, a decirles que ellos creyeron que en el tiempo de Noé iban a torcer, iban a cambiar el plan de Dios, iban a transformar el decreto de Dios y querían contaminar la sangre y decirles, no pudieron, ustedes quisieron entorpecer el plan eterno que había sido hecho desde la eternidad, valga la redundancia. Aquí estoy, se fue a presentar que no pudieron. En otro pasaje dice, cuando habla acerca de dónde está, o muerte, tu aguijón, o dónde está sepulcro, tu victoria, es que no le pudo detener el sepulcro. Tampoco esos espíritus encarcelados, esos demonios, pudieron impedir que el plan de Dios se cumpliese, que la primera venida de Cristo, que la promesa mesiánica de Génesis 3:15 se pudiera realizar allá en el Nuevo Testamento, en la vida pública del Señor Jesús, en el ministerio público del Señor Jesús, entregándose en la cruz por el pecado y trayendo salvación y vida eterna. Entonces, a eso descendió. Y que dice que allá están presos porque en los días de Noé, dice, cometieron su falta y por eso están ahí. ¿Y qué va a pasar con ellos? Miren, para mientras ellos llegan al lago final, al lago eterno, al lago de fuego, ¿verdad? ¿Dónde están? O sea, ¿qué pasa con medio de ellos? Por favor, hermana Margarita Portillo, léame Lucas, capítulo 8, versículo 30 y 31. También le voy a pedir a mi hermano Carlos Pérez, no sé si puede, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y finalmente Elida Alfaro, búsqueme Apocalipsis 20 del 7 al 10, para que veamos que mientras están en prisiones, ¿verdad? Para mientras llega el final, ellos están en prisiones ahorita en el infierno, pero su morada final lo va a declarar Apocalipsis 20 del 7 al 10. A ver, ¿qué dice Lucas 8, 30 y 31? Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los sacaran, que no los mandase a ir al abismo. ¿Qué le están pidiendo ese Legión? Que no los mandase al abismo, allá donde están aquellos espíritus encarcelados, allá donde están aquellos que de verdad hicieron lo peor, ¿verdad?
de parte de Dios fueron castigados, porque ellas no se volvieron a contaminar los ángeles con los seres humanos, porque obviamente Dios, ¿verdad?, castigó a ese grupo y a los otros los ha de ver, ¿verdad?, puesto ahí como ejemplo, ¿verdad?, que querían ir allá. Por eso es que ahí en Lucas vemos que ese que dice legión, significa 1000, le pide, no nos envíes allá, no queremos ir allá. Entonces hay muchos argumentos acerca de esta postura, que dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, dice Apocalipsis 20, dejémoslo hasta ahí, que dice que vi, ¿verdad?, que venía alguien y que con una cadena y agarró al demonio y lo mandó al fondo del abismo, ahí donde están esos espíritus encarcelados también, y ahí lo amarró y lo ataron por 1000 años para que no engañase. Entonces, ahí vemos la figura de a dónde está, hay una cárcel, de dónde está el lugar donde va a estar encadenado, ¿verdad? No es solamente el Seol, el Abadón, el infierno, sino que hay cárceles dentro de ahí, ¿ya? Hay cadenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 7:10? Para que terminemos viendo cuál va a ser la morada final o el castigo eterno final que tendrán estos ángeles caídos. Apocalipsis 20, de 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ok, esa será la morada eterna, la morada final. Recuerde que el infierno es la antesala para el lago de fuego, ¿verdad? Los primeros inquilinos que llegarán al lago de fuego serán el falso profeta y el anticristo. Esos son los primeros que van a pisar allá el lago de fuego. El resto, como dice Apocalipsis 20, del 1 al 7, serán Satanás, ¿verdad? Y todos los demonios, todos los ángeles caídos que irán a parar a ese lugar. Entonces, esa es la tercera postura de que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 se refiere a ángeles. En primer lugar, porque cuando dice hijos de Dios la escritura siempre se refiere a seres espirituales. En segundo lugar, tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento aparece una morada en la cual hay prisiones, un lugar donde hay cadenas, un lugar donde están esperando un castigo eterno. Entonces, la postura de que son ángeles caídos tiene argumentos bíblicos para que usted pueda argumentar esa postura. Hay otros pasajes que obviamente no es un estudio, ¿verdad?, puro de los hijos de Dios del capítulo 6 de Génesis, pero si alguien quiere pues ahondar en esto, pues con gusto se lo mando. Tengo una pregunta, hermano. Para efectos de educación del ciclo y de la materia, usted debe de manejar las tres posturas. ¿Cuál es la que la mayoría entiende y cuál es lo que la mayoría defiende? Es que son los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Usted puede tomar la mejor postura con sus argumentos, lo importante es que la pueda defender. Entonces yo le he explicado las tres posturas que existen y usted pues tendrá argumentos para defender cuál cree que es la mejor, ¿verdad? Yo en lo personal pues le dejo ahí a usted para que usted escoja. Nosotros pues como en el seminario se enseña, ¿verdad? Y algunos creen aún todavía que estamos hablando de la descendencia piadosa de Set y la descendencia de los hijos de los hombres del lado de Caín. Preguntas, hermanos, no sé si yo tengo una, pastor. Claro, ¿verdad?
Pastor. Sí. Dios le bendiga, yo tengo una. Ajá. Entonces, usted dice que hay 3 posturas. Sí. Pero usted como nuestro profesor, ¿cuál es la correcta? Yo personalmente pienso la primera postura, pero ahora que usted dijo entre la primera y la tercera, o sea, como que unen. Sí. Entonces, bíblicamente, pues, usted lo explicó bien, pero ¿cuál es la postura, lo que la Biblia dice o qué enseña Dios? Es que ese es el punto, hermano, ese es el argumento que ustedes tienen que tener, ¿verdad? Yo le enseño las 3 posturas y me pregunta cuál es la que yo creo es otra cosa. La que yo sostengo es otra cosa, ¿verdad? Eso Pero es. dentro del seminario se conoce, pues, o quizás por regla general enseñar que son los descendientes de Set y de Caín. Sin embargo, si usted es un estudioso de la palabra, y siempre me sucede en los grupos que he tenido, que hay estudiantes pues que sostienen como usted, que es la primera, y está bien, lo único que tiene que tener argumentos para defender esa postura. Y si yo le pregunto acerca de los pasajes que hemos leído, tendría que explicármelo quiénes son esos que están encarcelados allá, a quién se refiere Judas, a quién se refiere Pedro, a quién se refiere Apocalipsis. Entonces, ese es el punto, hermano. O sea, si usted me pregunta cuál es la mía, se tengo una postura, ¿no? Pero cuál es la que se enseña, ¿verdad? En términos generales en el seminario es que son los descendientes de Set y que son los descendientes de Caín. Sin embargo, pues, la verdad absoluta no la tiene uno, no la tiene una iglesia, una denominación. La verdad absoluta es la que dice la Escritura, la que enseña la Escritura. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en Mateo capítulo 24, usted ha escuchado, a lo mejor, hasta algunos han predicado de ahí, dicen que 2 estarán moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y sé que la gran mayoría, o por lo menos un buen número, y algunos tal vez han predicado, atribuyen ese pasaje de Mateo 24 al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia. Pero no es así. Ese capítulo 24 es un capítulo escatológico que se va a cumplir en tiempos de la tribulación. La iglesia ya no estará y lo que estarán esperando es la segunda venida de Cristo. A eso se refiere el capítulo 24 de Mateo 25. Y es cuando Cristo venga y ponga los pies sobre el monte de los olivos y se parte en 2. Pero cuando Cristo venga, viene con la iglesia. La iglesia se fue 7 años antes. Entonces, ¿quiénes son? El que es tomado y el que es dejado. Es al revés. O sea, usted ha predicado o ha entendido que el que es tomado se va con Cristo al arrebatamiento, y cómo se va a ir con él si Cristo ya vino 7 años antes. ¿Ya? Y el que es dejado, pues pasa al infierno, va y es condenado y todo. No, va a pasar la tribulación. O sea, son 14 años de tribulación. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese pasaje? Que ese pasaje está hablando de la antesala al milenio, o sea, la antesala a la segunda venida de Cristo. Entonces, el que es dejado va a entrar al milenio, ¿verdad? Juntamente con el Señor, que vamos a gobernar 1000 años con él, en el cual seremos sacerdotes dentro de un reino donde él va a ser el rey. Y el que es tomado es llevado a un lugar de espera para esperar el castigo eterno, el fuego eterno, el infierno, ¿ya? Entonces, son cuestiones de interpretación, ¿me entiendes? Entonces, para eso hay que hacer un estudio detallado de cada uno de los pasajes de la Escritura, y por eso está estudiando usted teología, ¿verdad? Porque si usted quisiera una clase de escuela bíblica o un sermón en una iglesia, pues se le puede dar, ¿me entiende? Pero aquí hay que irnos a la Escritura, hay que estudiar, hay que escudriñar en ella, hay que perforar en ella y sacar la mejor interpretación. Recuerde que la Biblia tiene una interpretación y tiene múltiples aplicaciones, ahí sí,
pero hay que buscar la verdadera interpretación. Mateo 24 y 25 son tribulacionarios. La iglesia ya no está ahí. La iglesia ha sido arrebatada. La iglesia ha sido llevada. Ahora bien, que sí lo puede aplicar usted, porque es un contexto para judíos, ¿verdad? Que va a ser tribulacionario, sí lo podemos aplicar a nosotros. Cuando dice, velad, estad preparados, así como aquel, ¿verdad? Un hombre dice en Mateo 24, del 42 en adelante, que dice que si un hombre supiese que en la noche llegasen a robarle su casa, pues velaría, estaría ahí pendiente para que no le robaran. Así quiere que nosotros estemos pendientes. Yo puedo aplicarlo a la iglesia porque usted debe de estar preparado, ¿verdad? Acerca del arrebatamiento para que cuando Cristo venga me haya haciendo lo mejor. Entonces, aquí esto, mis amados hermanos, esto es como cuando usted aprende acerca de las escuelas escatológicas, usted debe tomar una postura, pero tiene que defenderla. Si usted cree que son hombres, ¿verdad? De renombre, pues debe defender y tiene que tener argumento bíblico para eso. Si usted cree que son los descendientes de Seth y los descendientes de Caín, tiene que tener argumento bíblico para defender su postura. Si usted cree que son los ángeles caídos, usted cree que son demonios, defienda la postura que son demonios. O sea, así funciona esto. Hay una postura institucional, pero mi deber es enseñarle las tres tipos de, o las tres diferentes posturas que hay. ¿Estamos claros ahí, hermano? Estamos claros, pastor. Ok, bueno, nos quedamos en receso, hermano. Nos vemos a las 7:20. Por favor, vamos a entrar al laboratorio, ¿verdad? De la Biblia. Así que le espero, tenga abierta su plataforma de Google Classroom también. Amén. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, también hay Marvin ahí, creo que tiene otra pregunta. Sí, pastor. Mi pregunta es que si los descendientes de Seth, como hijos de Dios, todos son espirituales, nada de carnalidad. Ahí están las tres posturas, hermano. Allí lo que yo le explicaba es que usted puede tomar cualquiera de las tres, ¿verdad? La que se enseña en el seminario es esa que me está diciendo. Una, que son hombres, ¿verdad? Que son seres humanos. La segunda, que solamente son personajes de renombre o poderosos gobernantes. Y la tercera, que son ángeles caídos. Esas son las tres posturas. Ah, ok. Lo puedo poner en... Lo puedo comparar con la humanidad de hoy en día. Que si lo puede comparar con la humanidad, ¿cómo así? Pues porque, digamos, alguna herencia que tenga la humanidad para ser tremenda. No, perdóneme, hermano, pero no entiendo la pregunta realmente. ¿Cómo? ¿Qué me está haciendo? Ok, voy a pensarlo mejor para hacerle la pregunta. Vaya, de acuerdo. Tal vez a la hora de aplicarlo, pienso yo, a la hora de aplicarlo, a la hora de dar una explicación, sí se puede comparar con... Pastor, ¿y podríamos revisar el laboratorio? Revisarlo. O sea, ver las respuestas que nos salieron malas, realmente hay que terminar de aprender y ver en qué fallamos, vea, para como Ahí que se usted nos puede, comparte hermano. Ahí se puede. Ahí Sí se puede, hermano. Ahí mismo se No, puede o sea, ver. lo que Sí, creo que ahí dice se el puede. hermano, si podemos contestar el laboratorio para poder confirmar cuáles eran las respuestas correctas. Correcto, vaya. eso, gracias. Ahí, Rapidito, hermano. ¿Quién era ahí rey mismo de Salem y aparece. sacerdote del Dios Altísimo? Melquisedec. Melquisedec. ¿Cuántos años serían afligidos los descendientes de Abraham en tierra ajena? 400. 400. ¿Cómo se llamaba la mujer que dio Sara a Abraham? Agar. Agar. Hola, pastor. Fíjese que yo terminé el examen y después me salió como que en blanco, como que no lo había hecho, no sé qué. De verdad. Cuando le di ver puntuación, me salió de nuevo el examen, no sé si se habrá finalizado correctamente. ¿No le salió la puntuación? No, me salió de nuevo el examen en blanco. Ah, no, pero Vuelva a hacer. eso así pasa, pero ya lo envió. Ah, vaya. Sí. Luego dice cómo se llama la mujer, Agar. ¿Verdad? ¿Qué tierra fue la prometida a Abraham y su descendencia?
Ahí había que... La media luna estar fértil. bien, huerto del Edén, no. Canaán, sí. Media luna fértil. Ur de los Caldeos, no. Entonces, pues le pregunté ahí, respuesta 1 y 3, no. Respuesta 2 y 4, sí, porque es Canaán y es la media luna fértil, ¿ya? Yo fallé en la media luna fértil. Conmigo, ya vieron eso, ¿verdad? Y ahí aparece. ¿Qué hizo llover el Señor sobre Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. Fuego y azufre. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Es por el clamor contra ellos, por lo agravado de su pecado. Eso ahí está. Ahí fallé. Ahí fue el sueño de Jacob, que él vio una escalera grande apoyada en tierra que llegaba hasta el cielo. ¿Cuántas veces cambió el salario, ¿verdad? De Jacob, ¿verdad? 2 veces. Y Esaú fue el padre de la nación de Edom. ¿Cuál fue el motivo por el que José salió de la cárcel? Ninguna de las opciones. Porque no salió por interpretar el sueño del panadero, no salió por eso. Tampoco salió porque tenía amistad con el copero, tampoco. Tampoco salió porque tenía buen testimonio, no. Y tampoco salió por no violar, no haber querido violar a la esposa de Potifar. Entonces, ninguna de las opciones. Pastor, tengo una pregunta. Diga. Pastor. Dígame. ¿Qué salió entonces? ¿Por qué salió? La banda salió porque interpretó el sueño de Faraón. Pero esa respuesta no estaba ahí. Por eso le puse ninguna de las anteriores. Pastor, Dios le bendiga. Dígame. Pastor, a mí me salió de nota 6, pastor. No sé cuánto valdría, cuánto me contaría a la hora del examen. ¿No lo hizo usted? Sí, lo hice, pastor. Me salió 6. Vaya, porque vaya. fallé, cabalito en hace 4 fallé. En el que la mayoría falló. Ok, no se preocupe. Pastor, la respuesta de ¿qué tierra fue la prometida a Abraham y su descendencia? ¿Sí? Respuesta 2 y 4. Canaán, media luna fértil. Ok, gracias. ¿Y cuál pusiste? Media luna fértil. ¿Y cuál era? 2 y 4. ¿Cuál es la? Yo puse Canaán, nada más. Ok, estamos bien. Bien, seguimos aquí, rapidito, Génesis 6. El diluvio, ¿verdad? Ya vimos quiénes son esos hijos de Dios, o por lo menos usted debe tomar alguna postura de ellos. Veamos acerca de Noé. Si aquellos que anotan, ¿verdad? El nombre Noé significa consuelo o descanso, ¿verdad? Entonces vamos a ver acerca de la construcción del arca. Leamos ahí, por favor, Génesis 6, del versículo 8 en adelante. Por favor, María Verónica, que la tengo por ahí, léame por favor ahí. Génesis capítulo 6, del 2 en adelante. Del 8 en adelante. El 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dios caminó a Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok, dejémoslo hasta ahí la lectura. Me interesaba ver la descendencia de Noé, y ahí aparecen los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Los descendientes de Sem se conocen como los semitas, ¿verdad? Y que es esa área de donde podemos sacar a lo que son los hebreos, ¿verdad? Cam, los cananitas, tiene que ver con el área también de egipcios. Y Jafet, ¿verdad? Que son los jafetitas, ¿verdad? Los indoeuropeos, los gentiles. Entonces, vamos a ver dónde se radicaron, ¿verdad? Cada uno de estos. Si gusta, anota esto. La descendencia de Sem se radicaron en Asia. Anote.
se radicaron en Asia, o si no, pues ahí ve el video, desde las playas del Mediterráneo hasta el Océano Índico, o sea, la península arábica, incluyendo a los elamitas, asirios, arameos y los antepasados de los hebreos. Toda esa región, Pastor, inclusive perdón. pues en geografía lo estamos viendo nosotros, abarca una buena parte pues, de lo que es la media luna fértil. La descendencia de Can, ¿verdad? En las tierras meridionales, Egipto, Etiopía, Arabia Occidental. Esas son la descendencia de Can, la región que poblaron. La descendencia de Jafet se ubicaron en Asia Menor y las islas del Mediterráneo, ¿verdad? Hablando de Creta. Canaán, el hijo de Can, ¿verdad? Se ubicaron en Palestina y Siria meridional, solo para tener una idea de las regiones que poblaron ellos. Veamos un poquito acerca de, fíjese que me interesa que usted vea un poco acerca de el pecado, como en Génesis 6 aparece el pecado, ¿verdad? Del hombre, como los designios era hacia el mal. Va a ver que en el capítulo 6 también, ¿verdad? Aparece también la descendencia de Noé. Y cuando Dios termina con esta generación, aún después de que Dios manda el diluvio, sucede que siempre se dedican al mal, porque lo primero que plantó Noé fue una viña y luego sucede pues el pecado, ¿verdad? De Can, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de lo que sucede con él. A ver, Marvin, dígame. Levantó la mano, Marvin. Hola, pastor, no sé si me escucha. ¿Sí? Fíjese que tenía problemas con el audio, pero yo tenía una pregunta del laboratorio. Tal vez se pone un poquito más cerca el micrófono, es que no tengo mis audífonos y no escucho muy bien. Vaya. Fíjese que tenía una pregunta del laboratorio y hoy no me agarraba el audio hasta ahorita. Fíjense que yo, según leí en Génesis 31. Pero mire, perdón, hermano, si es del laboratorio, si gusta, ahí después me la hace, el privado, porfa, para avanzar aquí en la clase. Para avanzar en esto. Ahí me la hacen con gusto, yo se la respondo, porque ya solo nos quedan 9 minutos ahí para terminar. Y Sandra Molina igual, no sé si es de laboratorio también. No, pastor, solo que por favor apaguen los micrófonos porque no se le escucha cuando usted está hablando, pastor. Vaya, perfecto, sí. Apague entonces ahí los micrófonos. A ver, agarre su Biblia entonces y veamos un poquito acerca de, en Génesis, del pecado. Capítulo 8, mire lo que dice versículo 1. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Recuerde que 40 días y 40 noches llovieron, ¿verdad? Sobre la tierra y el agua permaneció durante 150 días, ¿verdad? Eso usted ha leído un poco, ¿verdad? Acerca de esto para estudiar para su laboratorio. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían, ¿verdad? Gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, lo que le acabo de decir. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, ¿ya? Lo que hoy es Turquía. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Recuerde que esta fue la orden que se le dio a Adán allá en el Edén. Hoy podemos ver que se le da a Noé porque nuevamente debe de repoblar la tierra y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare, ¿verdad? Sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Versículo 18.
Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, oiga esto, y bebió del vino y se embriagó. Estaban descubiertos en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus dos hermanos. Lo dijo, perdón, a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Can su siervo, Canaán, perdón, su siervo. Engrandece Dios a Jafet y habita en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Bien, para terminar, quiero preguntarle a Nelson Valle. En el pasaje que acabamos de leer se vio que Can vio la desnudez de su padre. ¿A qué se refiere o qué entiende usted por la desnudez de su padre? Con ese tema vamos a terminar. Sí, que sinceramente no tengo la idea, pastor, porque eso mismo me quedé preguntando, porque me imagino que no es así. No ha de ser de forma lo que nosotros pensamos, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que me le ayude? Pastor, yo he escuchado que llegó a violar a su padre. Eso es lo que yo he escuchado en algunas de algunos pastores, que eso viola desnudez es que lo violó. Ajá. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Pastor, yo he escuchado que se me ha ido la cita ahorita y la estaba buscando justo ahora, pero he leído también cerca de acá que el que viera la desnudez de su padre veía la desnudez de su madre, o sea que veía a su madre desnuda, que se allegaba a su madre. Ajá. Esa es ya voy a buscarlo y si lo encuentro se lo digo, pastor. Ok, ¿alguien más? Ya vamos a ver eso. ¿Alguien más? Para terminar. Pastor, dígame. A la desnudez no se refería a estar sin ropa, no, las ropas interiores que usted... No se le oye, hermano, por lo menos no escucho. ¿Alguien más está comentando que no se le oye? Pastor, Dios le bendiga. Fíjense que yo también escuché de que cuando dice que vio la desnudez de su padre, no fue en sí a Noé, sino que fue a su madre la que vio. A la mujer de Noé. De Noé, cabal. A la mujer de Noé. ¿Y el argumento que tienen para sostener esa postura, cuál es? De que cuando se refiere a la desnudez del padre, se refiere como la mujer era como propiedad del hombre, ¿verdad? Ajá. Entonces se refiere a eso, de que la desnudez de una persona es la esposa. Precisamente por ser la esposa. Primera vez que escucho esa posición que se refería a ver a su mamá. ¿Alguien más? Pastor. Dígame. La desnudez no se refería a estar desnudo totalmente, así enseñando su cuerpo, sino que a enseñar las ropas que iban debajo de la túnica. Ajá. Esa desnudez es la que se supone que vio el hijo de Noé. Bien, busque Levítico, hermanos, para avanzar. Busque Levítico capítulo 18. Y veamos qué dice la Biblia acerca de la desnudez. Y usted saca sus conclusiones por ahí. Con eso vamos a terminar.
Lo tiene, ¿Cuál Levítico versículo, capítulo pastor? 18, versículo 1, son actos de inmoralidad prohibidos. Mira lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Y yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Oiga bien esto, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Oiga, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Descubrirás su desnudez delante de ella en su vida y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pregunto, hermanos, ¿a qué se refiere el capítulo 18? Alguien, así cualquiera, ¿de qué, a qué está atribuyendo la desnudez? Pastor, a incestos, pastor. Ahorita estoy leyendo un comentario bíblico que habla de incestos, de actos sexuales. Exactamente. ¿Alguien más? Pastor, y con respecto a eso, en el capítulo 20, mismo de Levítico 20:11, se me puede abonar un poco más porque dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, dice, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces, ¿a qué se refiere eso, pastor? Abonando un poco con lo que estábamos viendo en el 18. Exacto, exacto. Vaya. Lo que desnudez dice, literalmente en el capítulo 18 de Levítico y el capítulo 20 que estamos viendo ahorita acá, que dice el hermano, se está refiriendo al acto sexual de una persona. Pero lo que está diciendo en el versículo 20, para que entienda esta parte, y ahí entra un poquito en lógica lo que dice el hermano, ¿verdad? Pero acerca de la mujer de Noé. Dice, el 11 era, ¿verdad, hermano? Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. O sea, aquel que tiene relaciones con la mujer de su padre también ha incurrido en ver la desnudez de su padre. O sea que tener la mujer de su padre es un acto de inmoralidad que a Dios no le agrada y es como que haya tenido algún tipo de relación con el papá. No está hablando de la literalidad con él, pero significa que usted ha afrentado o ha afrontado a su padre, ¿ya? Entonces, ha ofendido a su padre. O sea, si alguien, como en segunda de Corintios, perdón, en el primer libro de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 5, había un joven que dormía con la mujer de su papá. Él ha descubierto la desnudez de su padre, de acuerdo a lo que dice la escritura, porque tenía relaciones con la mujer de su papá. Entonces había afrontado a su padre. Entonces era como que hubiese tenido la relación sexual con su papá. Era una afrenta delante de Dios, era pecado. Entonces, cuando dice que Can descubrió la desnudez de su papá,
o sea, estamos hablando, y si los, ¿cómo se llama? Y si los hermanos entraron viendo, ¿verdad? O sea, dando la espalda, ¿qué se puede pensar? ¿Verdad? Entonces, ahí está en poder determinar qué cree usted que sucedió. Que si solo vio la desnudez, que si solo vio que estaba desnudo, que si solo vio que no tenía ropas, ¿verdad? Que como estaba bolo, ¿verdad? Se embriagó y él no pudo, pues, contenerse al alcohol y se embriagó y se desnudó todo y sus hijos vieron, ¿verdad? Su desnudez. O si el pecado, porque usted dice, ¿y por qué maldijo a Canaán? O sea, ¿por qué le dio tanto la maldición? ¿Verdad? Entonces, ahí están las dos posturas, hermano. La primera es que solo lo vio, lo observó, ¿verdad? Que estaba desnudo porque sus hermanos le llevaron la ropa. Eso sí se entiende perfectamente, que estaba sin ropa. Y lo segundo es, o sea, la segunda postura que literalmente, de acuerdo a lo que habla la Biblia acerca de desnudez, es tener relaciones sexuales, que es posible que Can tuvo relaciones sexuales con su papá. Dos posturas, ¿ya? Ahí a usted... Hermano, pues, pero la postura de tener relaciones sexuales con la madre, o sea, con la esposa de Noé, no siento yo que sea muy reforzada porque solo habla que él se embriagó. Ajá. Pues eso pienso de que como no habla de que ella se embriagó, o bueno, ¿verdad? Ahí habría que ver que él habrá agarrado a la fuerza. Bueno, hay que tener una mente amplia, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, la postura que el hermano comenta, pues podría también meterse en esto que estamos hablando, porque si acostarse con la mamá de su papá es afrontar a su papá, es como tener una afrenta directa con su papá, también podríamos tomarlo de esa manera. El punto es que desnudez, el punto es si tuvo relaciones o solo vio. O sea, ese es el punto medular de lo que estamos discutiendo acá. Entonces, haya sido con la mujer de él, haya sido con él, o sea, el punto es que eso, aunque después en Levítico, ¿verdad? Aparece como prohibido cuando Dios da la ley a Moisés acerca de los actos inmorales, obviamente pues la Biblia descubre o la Biblia da a entender el significado de la palabra desnudez a la cual usted debe de llegar, ¿verdad? A concluir. Entonces, a eso quiero llevarle yo a usted. La misma Biblia es su propio intérprete y la misma Biblia habla de desnudez y habla de una relación sexual. Como cuando dice, y no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su hijo. La palabra conocer también es tener relaciones sexuales con una persona. ¿Se entiende, hermano? Solo quería llevarles a eso para que viésemos acerca del pecado de Can y cómo, por qué cae la tremenda maldición sobre su hijo Canaán, ¿verdad? Y toda esta tierra. Y de ahí vienen de Canaán, vienen los descendientes, viene todos los pueblos, ¿verdad? Que tenían poblado Canaán. De hecho, aquellos que llevan costumbre y geografía conmigo, estamos viendo que esa tierra de Canaán, que fue con el primer nombre que se conoció Israel, viene de acá, viene de Can y Canaán, que poblaron, ¿verdad? Los heveos, los eteos, los gergeseos y todos esos heveos que aparecen ahí son descendientes de Canaán. ¿Estamos claros, hermanos? Sí, pastor, se entiende. Ok, mis hermanos. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Espero que haya sacado 10 en su laboratorio, ¿verdad? Y, ¿verdad? Pero estaba fácil, hermano, estaba fácil, ¿verdad? Pastor. Así que gracias, ¿verdad?